Muy buenas tardes. Hoy estamos el día 27 de enero realizando la segunda actividad de nuestra especialización en la Universidad CUT con los integrantes de este grupo número uno, Isolina Esther Mendoza, Circi Bracamonte, Magali Méndez y Ceylin Rodríguez. Y este que les habla, el profe Eligio Quiroz. Entonces, estos compañeros docentes vamos a realizar en este momento un foro en el que cada uno va a presentar la propuesta que organizó de acuerdo al trabajo desarrollado en la clase de desarrollo humano. En el orden de ideas, pues yo escogí el desarrollo cognitivo, la dimensión cognitiva. Entonces vamos a iniciar el trabajo desde el análisis de la dimensión cognitiva. En este momento, la dimensión cognitiva, el desarrollo cognoscitivo del niño, llega a las etapas de las operaciones formales. Esta fase se alcanza entre los 11 y 12 años y coincide con los cambios físicos fundamentales desde el punto de vista de la maduración sexual. El niño pasa a ser un adolescente. Esto trae como consecuencia grandes diferencias con respecto a las demás etapas, sobre todo en el espacio emocional. Entonces, en este campo, en este orden de ideas, tiene muchas características especiales, ya que deja a un lado la realidad concreta y se produce una especie de egocentrismo intelectual, debido a que, como en otras etapas, el niño piensa que su punto de vista es el único, pero en la medida que ejercita su nueva habilidad de reflexión, su punto de vista se amplía en el momento que toma en cuenta a los demás. Teniendo en cuenta las experiencias y la ejercitación de las actividades, es básicamente lo que permite al sujeto llegar al equilibrio intelectual, y puede decirse que el aprendizaje se logra cuando el niño realiza diferentes actividades significativas para él, es decir, actúa de acuerdo con sus intereses y aptitudes. Al principio de este capítulo habíamos mencionado que las competencias para estos jóvenes involucra dos premisas básicas. Una acerca del contenido, es decir, que se va a enseñar, y la otra acerca del método, o sea, cómo va a aprender. Por lo tanto, para poder contestar estas dos preguntas será necesario hablar del desarrollo juvenil y sus características para así fundamentar la respuesta a estas actividades que nos toca, estas dimensiones que nos toca definir y argumentar. Primero, ¿qué voy a enseñar? Es decir, en mi materia, en el caso concreto, es emprendimiento. Por lo tanto, debo utilizar en una pandemia los sistemas que tenga al alcance. En este momento, pues utilizamos Meet, utilizamos la plataforma de la escuela y las herramientas de las guías pedagógicas, en las que los niños van a encontrar cada una de las actividades que va a desarrollar. Y le hemos agregado una rúbrica de evaluación que le va a permitir al niño saber cómo va a ganar durante la clase y en los tiempos que va a desarrollar las actividades, superar esas actividades realizadas durante la clase o durante el periodo. En esa situación, la dimensión cognitiva abarca el proceso de maduración que tiene las neuronas del joven, en la que ya se va preparando para la etapa adulta. Y por ese motivo, las operaciones formales y las actividades que realice conjuntamente en las dimensiones que en equilibrio se deben realizar en un ser humano. En esta forma, como edad óptima para comenzar el proceso de maduración de esa capacidad, de esta dimensión, se encuentra el desarrollo de las operaciones concretas. Si el niño no cumple esa parte importante entre los 9 o 10 años,
va a tener en el futuro unas pocas posibilidades de poder avanzar rápidamente en el desarrollo cognitivo que se produce ya las operaciones formales. En este caso yo diría que tenemos que desarrollar otros aspectos muy importantes en los jóvenes, como son la aplicación de una serie de actividades importantes, como por ejemplo la utilización de algunas estrategias importantes. Yo traje varios ejemplos. Una de las actividades importantes en cada proceso académico es la elaboración de un método de estudio. Por lo tanto, los niños deben cada uno tener el método que más le permita sentirse cómodo en el estudio de cualquiera de las asignaturas del pensum académico. En ese campo, vamos a decir que el modelo debe tener un horario en la casa que le permita al niño relacionar el tiempo o planificar el tiempo, planificar los recursos que va a necesitar con el objetivo que sea un aprendizaje autónomo. Porque como todos los niños aprenden a un ritmo diferente, obviamente tenemos que tener en cuenta esa información para los niños, de tal manera que cuando se termine el tiempo para estudiar determinado tema, el niño lo haya conseguido y le haya quedado tiempo suficiente para cumplir cada una de las etapas de ese proceso. En el caso de el repaso permanente del concepto, utilización de habilidades mnemotécnicas o también la utilización de algunas estrategias que les dé el docente. En este caso yo les enseño a ellos una técnica que no es nueva, eso fue desarrollada por los griegos, que es las técnicas de asociación, como decía la compañera, una de las compañeras en el estudio que hicimos de este tema. Muchos niños deben asociar ideas en el caso de los números, con ciertos objetos que le permitan recordar. Y para ello utilizamos la técnica SOL, en la cual le voy a lanzar a los compañeros una información de cuáles serían esos talleres que podíamos realizar para que los niños se aprendan la técnica y luego la apliquen en el estudio que van a realizar. Serían como unas herramientas básicas que va a tener el niño para facilitarle el estudiar los temas y luego aplicarlos. En este orden de ideas, también podemos mencionar la aplicación de la parte de los ejercicios, como es, por ejemplo, ¿qué hago primero en la mañana? Podemos recordar las cosas importantes que nos ocurran. Para ello, tenemos que comprender qué cosas vamos a tener en cuenta durante el día. Y en ese sentido viene la parte de levantarse temprano y yo arreglo mi cama. No debo dejar mi cama el segundo. Esos hábitos que mencionamos son 10 hábitos importantes que uno debe tener en cuenta y cada uno de ellos va a ser desarrollado. Por el ánimo de hacer breve el video y de que nos salga algo que motive a ser escuchado, queremos ser breves, pero anexo también la estrategia de los hábitos, los 10 hábitos para aprender a aprender. Bien, además, al final le podemos agregar una rúbrica de evaluación que permite que el niño participe en la evaluación desde el principio de la clase hasta el final. Puede tener diferentes notas que le permitan conseguir en la propia clase la nota que quiera tener en la clase. Es decir, aquí nadie pierde. El objetivo es que todos los niños, no importa el ritmo de aprendizaje, el momento en que lo haga, pueda realizarlo. Y por ese motivo va a haber más motivación porque los niños no sienten la presión de una nota, sino que van a sentir de que todos son atendidos de acuerdo a sus propias capacidades. Bendiciones para todos. Mi nombre es Ceilin Sofía Rodríguez Sarabia
y en este espacio les voy a hablar sobre la dimensión comunicativa. Quiero empezar leyendo una frase de Sábato de su ensayo La Resistencia del año 2000, en la que nos dice que el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea, siendo que es allí en donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos supremos de la vida. Tengamos en cuenta todos que los seres humanos nacemos con la capacidad para interactuar con los demás a partir del lenguaje, pues esta es la base de la comunicación. A través del lenguaje podemos expresarnos, transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensamientos, podemos comprender a los demás y de esta manera construir, interpretar y transformar el mundo que nos rodea. A medida que la persona desarrolla el lenguaje, va fortaleciendo sus competencias comunicativas, las cuales le podrán permitir desenvolverse de una manera adecuada y eficaz en una comunidad de habla. Nuestro objetivo en esta actividad es fortalecer la dimensión comunicativa en los estudiantes de transición y primer grado a través de un proyecto interdisciplinar denominado Me Divierto Aprendiendo. A través de este es posible potenciar la comunicación verbal, ya sea oral o escrita, y la no verbal, así como la representación de significados con el uso del lenguaje. A través de este proyecto, nuestros estudiantes podrán expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones de una manera clara, espontánea, podrán explorar, relacionarse con el mundo, comprenderlo y construirlo. Asimismo, también tienen la posibilidad de construir su identidad en relación con el otro, valorando pues el hecho de pertenecer a una familia, a una cultura, a una sociedad. Nuestros estudiantes, a través de este proyecto interdisciplinar, también podrán comprender, producir textos que propicien su creatividad y lúdica. Es posible también, a través de estas actividades, emplear diferentes estrategias para contar y resolver problemas. Nuestros chicos tendrán la posibilidad también de participar de acciones que fomenten la sana convivencia en el entorno familiar y escolar en el que se desenvuelven. Este proyecto, que fue diseñado por mí durante la tutoría del programa Todos Aprender, que realicé en la institución educativa Betsabe Espinosa, se desarrolló a partir de la lectura de una serie de historias del programa Aprendamos Todos a Leer, también conocido como APAL. Es una estrategia muy significativa, interesante, que motiva a nuestros estudiantes a desarrollar y a despertar el gusto por la lectura, por la escritura, por la literatura. Teniendo en cuenta todas estas narraciones, los estudiantes desarrollarán una serie de actividades dinámicas, contextualizadas, divertidas, que le permitirán aprender. Estas actividades, cabe resaltar que no solamente fortalecerán esta dimensión comunicativa, sino que también potenciarán las competencias socioemocionales, la dimensión cognitiva, corporal y la ética. Dentro de las actividades que se proponen en este proyecto, podemos mencionar algunas, como por ejemplo, una primera actividad que se denomina Conozcamos más a nuestros amigos de ATAL. En esta primera actividad, pues iniciaremos con la presentación de algunos de los personajes de estas historias, por ejemplo, Adela, Alina, Enrique, Irene, Octavio, entre otros. Y los chicos pues tendrán la oportunidad de describir las características de estos personajes, van a poder leer los nombres, van a poder escribirlos, seleccionarán además su personaje favorito, el animalito que más les gustó, y realizarán pues también con materiales de reciclaje o con lo que tengan a la mano y con ayuda de su profesor, máscaras que le permitirán divertirse personificando a cada uno de estos animales.
También podrán escuchar la canción de Adela y Alina a través de YouTube y la historia, por ejemplo, de Mario el mono maravilloso, y conversarán sobre la misma. A partir de estos videos, de estas narraciones, la docente podrá orientar conversatorios y realizar preguntas de comprensión lectora para motivar a los niños a participar de manera espontánea. Una segunda actividad, por ejemplo, podría ser articulada con inglés, denominada también jugando con colores y números. Es una lotería en la que a través de octavos de cartulina los niños podrán dibujar animales favoritos, sus animales favoritos, y los colorearán o pintarán con témperas, con vinilo, con todos los materiales, los útiles que ellos tengan, y anotarán el nombre de cada animal en inglés y en español el nombre del personaje. Luego podrán jugar a la lotería observando y aprendiendo de manera cooperativa. Otra actividad se denomina Expreso mis emociones. Entonces, a través de esta actividad, los estudiantes fortalecerán el lenguaje no verbal. Ellos personificarán a un mimo y expresarán sus emociones de manera creativa. A través de el lanzamiento del dado de las emociones, como le llamamos, es un dado grande que crea la docente, que lo diseña. Ellos podrán jugar a manifestar cada una de las emociones de acuerdo a la que les salga en cada lanzamiento que haga la docente. Entonces es una actividad donde los estudiantes reconocerán la importancia de expresarse no solamente a través de palabras, sino también a través de gestos o a través de la comunicación no verbal. Más adelante, pues encontrarán en el documento de Word un enlace donde tendrán acceso a otra serie de actividades y otro proyecto que también va dirigido de segundo grado a quinto, en donde también tiene la misma dinámica de fortalecer las competencias comunicativas a partir de historias de obras literarias. Esta estrategia pues tiene como finalidad poner en práctica las habilidades comunicativas básicas de la lengua, que son hablar, escuchar, leer y escribir. Asimismo, permite a los estudiantes establecer relaciones e interpretar imágenes, letras, objetos, personajes que encuentran distintos tipos de textos. También les permite expresar y representar lo que observan, lo que sienten, lo que piensan e imaginan a través del juego, de la música, del dibujo y de la expresión corporal. También los estudiantes podrán identificar y valorar las características corporales, emocionales, en sí mismos y en los demás, y determinar pues la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar, entre otras. Finalmente, es importante señalar que los docentes deben generar la motivación suficiente para la participación espontánea, que favorezca el uso funcional del lenguaje oral como instrumento de comunicación y representación, así como el lenguaje escrito y la comunicación no verbal. Muchas gracias. Buenas noches para todos los estudiantes de la especialización en pedagogía, modalidad virtual de la CUP. Les habla la becaria Magali Méndez Chico, docente de la institución educativa distrital de Carrizal. Aprovecho este espacio, voy a hablarles sobre la dimensión espiritual. El ser humano, por naturaleza, siempre le busca la razón de ser a las cosas. La dimensión espiritual es la que brinda y le da sentido a nuestra existencia. Es la que le da propósito a nuestra vida. Hace parte del yo interior y se nutre, proyecta, crece y transforma con las vivencias, con nuestras experiencias y con la influencia del exterior. La interacción con nuestros congéneres,
con las personas que nos rodean, nuestra familia. De ahí que se dice que la primera escuela en valores inicia en el hogar, porque desde ahí es donde se nutre la dimensión espiritual, en la parte socioafectiva, en la parte emocional. La dimensión espiritual se nutre también de normas establecidas que permiten orientarnos, dirigir, organizar, juzgar nuestro comportamiento y el de los demás. Fomenta las prácticas asociadas a los valores morales, a la creencia, a la fe, a las convicciones. Si retomamos conceptos establecidos por algunos autores, podemos nombrar entre ellos Vygotsky en su teoría sociocultural. Establece que la dimensión espiritual y las dimensiones del desarrollo del ser humano. Establece que el niño absorbe los valores, conocimientos técnicos que se han acumulado en las generaciones anteriores a través de la interacción con sus cuidadores, con su familia. Y utiliza estas herramientas para aprender a comportarse con eficiencia en el mundo. La interacción social es el único modo de establecer la capacidad de pensar y razonar, de fortalecerse. Fomenta también las habilidades cognitivas innatas. También podríamos mencionar entre ellos a Colbert. Según Collins y Cole, en el 2012, entre comillas, dice, creía que la moralidad se desarrolla de forma gradual en la infancia y la adolescencia. El razonamiento moral genera sus propios datos a medida que avanza. Eso implica que en la medida en que crecemos, avanzamos, nosotros vamos modificando nuestra capacidad de analizar, de pensar, de orientar y de juzgar. Los valores morales facilitan un sistema de pensamiento que nos faculta para orientarnos, expresar, elegir, organizar juicios, propuestas, proyectos que direccionan nuestro accionar. Hace parte de la interacción y de la integralidad del ser humano. La dimensión espiritual nos proyecta como individuos y como seres sociales. Nos ayuda a convivir y a ser parte y transformación del entorno vivo y del mundo que nos rodea. ¿De qué manera nosotros podemos implementar estrategias en nuestros estudiantes que fomenten la dimensión espiritual? Se trata de establecer lazos estrechos de confianza, de autoconfianza, de autorrespeto entre el niño y las personas que lo rodean, sus compañeros, sus docentes y el espacio que día a día comparten el aula. Esto se genera y se puede fomentar a través de la aplicación de actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades recreo-deportivas que permitan la interacción. En la etapa de juicio y de valor, en que el niño deba emitir, reflexionar o analizar sus propias acciones, se establecen las maneras de resolución de conflictos. Una de las dinámicas que se han aplicado en la escuela y pues nos han arrojado grandes resultados es el que los estudiantes se les invita a través de un proceso autónomo a que tomen, se les da una cartulina. Ellos cada uno deben expresar ahí lo que más les disgusta, lo que más les desagrada de cualquier miembro de su familia, de sus compañeros. Que lo digan sin necesidad de buscar excusas ni argumentos, como lo piensan, como lo sienten.
En la experiencia inicial del estudiante, pues él se motiva y él, de alguna manera, con tanto resentimiento, a veces, pues dice, no, yo le voy a decir a mi compañero todo. Ahí es que cada uno escribe todo lo que quiere expresar. Una vez que ya ellos han terminado esa etapa, esa primera parte, se les invita a que todos doblen bien guardado ese mensaje. Salimos a un espacio abierto, nos sentamos en el suelo o en una alfombrilla, en círculo, cada uno se sienta a la expectativa de que lo van a mandar a leer. Pero no, una de las siguientes etapas es que en un círculo, en el centro, se va a encender una hoguera. Cada uno debe allí arrojar ese papel, esa información, lo que le disgustaba de cada una de las personas que él siente que le desagradan, desde sus compañeros o algún familiar o hasta el mismo docente. Preguntando, pues resultado a esto, cae una expectativa, porque ellos esperan de pronto, no, yo voy a leer y yo me voy a atrever. No, sencillamente es una manera de que ellos ayuden a depurar el rencor, a reconciliarse con ellos mismos, a entender la parte importante del perdón. Pero primeramente yo, hacia el juicio que hago de mis compañeros y posteriormente hacia los compañeros a los cuales de alguna manera les estoy guardando rencor. En humildad, en la experiencia que se realizó en la escuela, al preguntarle a los niños cómo se sintieron, algunos manifestaron pues el descontento. No, yo esperaba leerle y decirle las verdades en la cara. Pero luego le preguntábamos a ellos y si en algún momento algún compañero hubiera tomado la nota y hubiera leído algo negativo de ellos, ¿cómo se hubieran sentido? Nos expresaron que no les hubiera agradado. Entonces eso ayudó a que exista esa parte de reconciliación. Cuando se daban algunas situaciones muy penosas, sencillamente nos limitábamos a eso. Bueno, vamos a hacer ahora un juicio. Sentémonos los dos, sencillamente meditemos y cada uno qué le diría al otro, pero no desde lo que me desagrada, sino de qué manera me podrías tú aconsejar o decir cómo me puedes tratar y cómo me sentiría yo agradable. Otra de las actividades que se pueden fomentar en el aula son los juegos por pares, donde cada uno exprese lo que le agrada, sus gustos, los pasatiempos, sus colores favoritos, sus comidas favoritas. Eso ayuda a que la interacción se dé y a que ya comiencen a respetar los gustos, los sentimientos y los pensamientos de los compañeros. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Isolina Esther Mendoza Mendoza, soy docente de la Institución Educativa Distrital del Pueblo en el área de primaria del segundo grado con niños que oscilan entre la edad de 7 años en adelante y que se encuentran en la etapa de las operaciones concretas. Compañeros docentes y compañeras y de la especialización en estudios pedagógicos y la docente Gray. La unidad que vamos a trabajar es el desarrollo integral con la dimensión sociopolítica. La dimensión sociopolítica es un componente del desarrollo humano. La dimensión política es un componente del desarrollo humano. Se considera la capacidad que tiene el individuo de interactuar con los otros para ser solidario y comunicativo en la construcción de una sociedad justa, participativa y equitativa. Según la Asociación del Colegio Jesuita de Colombia, ACODES, en el libro Formación Integral y sus Dimensiones, texto didáctico, la dimensión sociopolítica se desarrolla en la formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor como ciudadano formado en direcciones, conciencia histórica, valores cívicos y pensamiento, juicio y acción política. Además, es la formación de una idea de justicia que debe tener la necesidad de garantizar
de garantizar libertades individuales y la preocupación de fomentar la igualdad, la responsabilidad social para poder enfrentar los cambios que se vive dentro de la sociedad. El desarrollo de la dimensión sociopolítica en la niñez y la adolescencia se dirige a, primero, la autonomía; segundo, la participación en convivencia; tercero, la asertividad, el respeto a la naturaleza; quinto, el compromiso ético en la construcción de una sociedad más justa; sexto, la democracia. Grupo de Puericultura, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesora. Vamos a hablarle, me tocó la dimensión corporal. La dimensión corporal tiene que ver con la posibilidad de la persona de expresarse, de comunicarse, de generar y practicar, participar en los procesos de formación y desarrollo físico y motriz. Apropiarse de su entorno mediante la experiencia sensorial y perceptuales. Los ambientes sensoriales son los canales que reciben la información de su entorno. El aprendizaje y su percepción en los colores, en la forma, en los olores, en los sabores, en los sonidos y las sensaciones que a veces sienten, el hambre, el frío, el calor. La dimensión corporal permite el pleno desarrollo de todos los órganos y los sentidos. Cuando hablo de sentido, es la parte visual, auditiva, olfativo, tacto y el gusto, o sea, lo gustativo, lo que permite en el mundo la interacción del entorno vivo. El desarrollo motor está asociado y permite el fortalecimiento de su psicomotricidad, ubicación temporal y espacial, el manejo de la lateralidad, equilibrio, necesidad y conocimiento en el ser que lo rodea. Conciencia y cuidados corporales. En el proceso de la enseñanza-aprendizaje, es importante que el docente tenga en cuenta a los estudiantes, a lo que agrada, le permite disfrutar, la libertad y lo que les desagrada. Es notorio observar que los estudiantes disfruten de las clases no convencionales y el aire libre, que cambie ese esquema de esas rutinas de trabajo. La dimensión corporal permite que el niño, en el pleno desarrollo de los órganos y los sentidos, como dijimos anteriormente, el sentido de la visión, auditivo, olfativo, tacto y el gustativo, que le permite percibir el mundo que lo rodea, la interacción de su entorno vivo. Las estrategias que se pueden implementar en el aula para fomentar la dimensión corporal con los niños, por lo menos a mí me gusta trabajar con los niños lo que es la rumbaterapia, los juegos, las actividades deportivas, donde eso a ellos los motivan a trabajar
con sus compañeros, a motivarse. Para ninguno es, en estos momentos es que al niño, por lo menos lo que más le gusta al niño en todo, tanto primaria y el bachillerato, es la educación física, porque ellos ven la educación física como esa forma de encontrarse hasta con ellos mismos y la relación que tienen con los estudiantes. Hay niños, por lo menos, una de las estrategias que es bueno cuando dije la rumbaterapia, tenemos que va complementada con un baile, porque cuando tú estás en la rumbaterapia, tú hasta estás enseñando al niño a bailar y a perder ese temor que tiene el niño de pronto cuando está en una fiestecita, que no sale de ese entorno ahí donde está el espacio, donde está en ese espacio a moverse porque tiene el temor de que no sabe bailar. Pero ya ellos, con estos procesos que uno les da en la institución, que pierden ese temor. Y no solamente ese temor lo van a perder en la cuestión de educación física, de las actividades que se hacen, ese temor también lo pierden hasta para cuando el niño tiene exposiciones, porque ya él se ve más suelto, él se ve más seguro. Entonces, como decir, uno trabaja en los estudiantes no solamente la dimensión corporal en la educación física, ahí se meten todas las dimensiones, porque si es la dimensión cognitiva, el niño investiga sobre el trabajo que se realiza en educación física. Si vamos a un deporte, por lo menos el fútbol, que a los niños les gusta, allá en la escuela donde yo trabajo, no solamente juega el niño, juegan las niñas también fútbol. Y a ellos les gusta eso y investigan todo lo que les gusta, y más cuando van a la práctica, que lo juegan, ellos se sienten más motivados.